Bienvenidos a este tercer tutorial sobre combinatoria. Vamos a empezar por recordar que había unas fórmulas para saber el número de listas sin condiciones o variaciones para el caso en que tenemos n objetos diferentes y la longitud de la lista es k, y el caso en que la longitud es k pero tengo n tipos de objetos y se puede repetir, con cuyo motivo la fórmula era n elevado a k. Quería insistir en que estas fórmulas para listas o variaciones con y sin repetición se pueden utilizar, pero que no son necesarias, ya que realmente no son más que aplicaciones directas del principio multiplicativo. Vamos a seguir avanzando un poco en este tipo de idea y en este tipo de listas. Vamos a volver a darle la vuelta a las cartas y vamos a hablar de un problema que es formas de ordenar un cierto número de objetos y cómo se utiliza en algunos casos para construir algunas listas con condiciones que de otra forma pues podría ser un poco más complicado el poder hacerlo. En general, decir que estos problemas de permutaciones, por lo menos en principio, pues son exactamente igual de sencillas que lo son la construcción directa de listas. Es que luego las aplicaciones pues son un poco diferentes. Entonces imaginemos, por ejemplo, que tenemos ya unos cuantos objetos. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros tenemos los 4 ases y vamos a hacer listas con estas cartas, pero vamos a hacer una lista utilizando todas las cartas, es decir, el número de objetos que tenemos va a coincidir con la longitud de la lista. En principio es un problema de lista, solo que se le da un nombre distinto. Cuando la longitud de la lista coincide con el número de objetos, se dice que lo que tenemos es una reordenación de los objetos. Con respecto a la forma de hacerlo, se hace exactamente igual que en una lista. Si lo que quiero es ordenar estos 4 objetos, elijo uno de ellos para ponerlo primero, luego elijo otro para ponerlo después, un tercer objeto y a continuación el que me queda. Con cuyo motivo, pues la forma de hacerlo es 4 por 3 por 2 por 1. O si queremos hacerlo de una forma directa, utilizando fórmulas, pues es 4 factorial partido por 4 menos 4 factorial. En este caso sale 0 factorial y la definición de 0 factorial por definición es 1, cuyo motivo sale 4 factorial partido por 1. De cualquiera de las formas, pues sale 4 factorial. Y nos encontramos con que formas de ordenar 4 objetos es 4 factorial. Imaginemos, por ejemplo, que lo que queremos es ordenar no 4, sino, por ejemplo, pues 6 objetos. Imaginemos que queremos ordenar estos 6 primeros cartas de copas. Tenemos que ordenar estos 6 objetos, pues elegimos uno de los 6, luego uno de los 5 que me quedan, uno de los 4 que me quedan, uno de los 3 que me quedan, uno de los 2 que me quedan y finalmente el que me queda. Formas de hacerlo: 6 para el primero, 5 para el segundo, 4 para el tercero, 3 para el cuarto, 2 para el quinto, 1 para el sexto, 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, 6 factorial. Y es fácil darse cuenta de que en el fondo esto no es más que una simplificación de la fórmula para listas, que quiere decir formas de ordenar un número cualquiera de objetos, es sencillamente el factorial de ese número. Formas de ordenar 3 objetos, 3 factorial. Formas de ordenar 5 objetos, 5 factorial. Si tenemos una nueva formulita, en muchos sitios ordenar o reordenar se le llama permutar o cambiar orden. Entonces, permutaciones, pues si tengo n objetos distintos, formas de reordenar o permutar esos n objetos distintos, pues es n factorial. Vamos a un problema un poco más difícil, que es qué pasa cuando yo quiero ordenar objetos, pero me encuentro con que esos objetos sí que tienen repetición. Vamos a darle la vuelta a nuestras cartas y vamos a coger unos cuantos objetos de aquí y vamos a ordenarlos. A coger 3, por ejemplo, para ver un poco las ideas que hay detrás de formas de ordenar 3 objetos, de las cuales pues 2 son verdes. Una primera forma de pensarlo sería, pues quiero ordenar 3 objetos, pues lo hago en 3 pasos. Elijo uno de ellos, luego elijo otro y luego elijo el que me queda. Y podríamos pensar, por tanto, que formas de ordenar estos 3 objetos, pues formas de elegir el primero, por formas de elegir el segundo, por formas de elegir el tercero, 3 por 2 por 1, 6. Cuando realmente esto no es así. Hay muchas menos formas de ordenar estos 3 objetos. ¿Por qué hay menos formas de ordenar estos 3 objetos? Vamos a plantearnos el problema de una forma un poco distinta y vamos a ver que el resultado es diferente. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿De cuántas formas puedo poner yo mis 3 objetos? Pues vamos a ponerlos una vez y vamos a pensar cuáles son las formas de poner estos 3 objetos, teniendo en cuenta que hay uno que es diferente de los otros dos.
esta lista podríamos describirla como la lista que tiene el marrón al final. Esta lista es la lista que tiene el marrón en el centro y esta lista es la lista que tiene el marrón al principio. Y realmente no hay más. Solo hay tres listas, que son el marrón está al principio, o en el medio, o al final. Luego hay tres. Entonces no son 6, sino que son 3, son la mitad. ¿Por qué son la mitad? Pues porque no se cumple nuestro principio multiplicativo. Vamos a ver por qué no se cumple el principio multiplicativo. Cuando yo dije formas de ordenar, yo dije cojo una de estas cartas, ahí no hay ningún tipo de problema, elijo una de ellas, luego cojo otra de ellas, cojo otra de ellas. Vamos a ver si se cumplen las condiciones. Por un lado puedo construir todas las listas, eso está claro. Pero sin embargo sí que hay repeticiones. ¿Por qué hay repeticiones? Vamos a ponerlo así, que se ve un poquito mejor. Yo puedo elegir primero la verde de la izquierda, luego la marrón y luego la verde de la derecha. Y tengo esta lista. Pero si hubiera cogido la orden en un sentido distinto, si hubiera hecho primero la verde de la derecha, luego la marrón y luego la verde de la izquierda, parece que la secuencia de órdenes es diferente, sin embargo construyo exactamente la misma lista. Entonces el principio multiplicativo no se puede aplicar. ¿Por qué hay repeticiones? ¿Cuántas veces se me repite un montón, este mismo montón? Pues se me repite 2 veces. Es el mismo montón si lo pongo así o si intercambio estas dos cartas verdes. Entonces realmente, aunque yo construyo 6 montones, cada uno de ellos se me repite 2 veces. Da igual el orden en que ponga estas dos cartas verdes. Con cuyo motivo montones distintos no tengo 6, sino la mitad, ya que de los 6, pues cada uno de ellos se repite 2 veces, tengo 3 distintos. Esto da lugar a un principio, que es lo que se llama el principio de la división. Vamos a enunciarlo y después vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizar este principio de la división y llegaremos a una fórmula general sobre cómo ordenar objetos cuando hay repeticiones de esos objetos. El principio de la división lo que dice es lo siguiente. Yo empiezo como si fuera a hacer el principio multiplicativo. Yo tengo un procedimiento para construir mi objeto, pero resulta que en mi procedimiento se producen repeticiones, igual que en el caso anterior. Bueno, pues si me encuentro con una condición que se da muchas veces, y es que cada objeto de los que yo construyo se repite exactamente el mismo número de veces. En nuestro caso anterior, cada lista de las que yo construyo se repetía 2 veces. Entonces, ¿cuál es realmente el número de objetos diferentes los que yo construyo? Pues es el número de objetos que me daría el principio multiplicativo, o sea, multiplicar el número de formas de dar cada paso, pero dividido por el número de repeticiones que yo tenga. Volvamos a nuestro ejemplo y vamos a hacer algunos ejemplos más de montones con repeticiones. Vamos a suponer, por ejemplo, que queremos hacer un montón con vamos a poner 2 verdes, 2 marrones y, por ejemplo, una roja. Entonces primero lo vamos a construir en 5 pasos y lo que hago es, pues, como tengo que hacer una lista de 5 cartas, pues elijo una de estas 5, luego elijo otra, luego elijo otra, luego elijo otra y luego elijo otra. En principio parece que la forma de hacerlo sería, la forma de dar la primera paso 5 por 4, por 3, por 2, por 1. 5 por 4, por 3, por 2, por 1, 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120. Pero realmente no hay 120 listas diferentes. ¿Por qué? Porque hay repeticiones. Realmente las repeticiones las producen los objetos iguales. Vamos a fijarnos en estos dos verdes. Claro, yo lo he cogido, pero da igual si los cojo en este orden o si los cojo en este. Obviamente la lista es la misma. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cada lista se me repite 2 veces. Entonces, de las 120, con respecto a verde, ya me encuentro con que realmente hay 60, porque tengo que dividir 120 entre 2, que se repite, por esto de haber cogido las verdes en un orden o en otro. Pero esas 60 tampoco son iguales, porque hay más repeticiones. Las repeticiones vienen de las marrones. ¿Qué pasa con las marrones? Pues que igual que con las verdes, yo las podía haber puesto en un orden o en otro. Cada lista se repite también 2 veces con respecto a las marrones. Entonces empezamos, al principio parecen 120, pero teniendo en cuenta las repeticiones de las verdes, nos encontramos con que son la mitad, 60. Y ahora, teniendo en cuenta las repeticiones de las marrones, nos encontramos que son la mitad, que son 30. Entonces realmente formas de construir listas distintas no son 120, sino 120 partido por 2 y partido por 2, 120 partido por 2, 60 partido por 2, 30 listas. Más ejemplos.
Imaginemos que lo que tenemos ahora no son 2 verdes, sino 3 verdes y una roja. ¿Cuántas listas puedo hacer yo? ¿Cuántas formas puedo yo ordenar estas 4 cartas? Es obvio, igual que en el primer ejemplo que vimos, que realmente solo hay 4 listas posibles. ¿Por qué hay 4? Porque depende de dónde ponga la roja. Vamos a separar un poquito las verdes para verlo más claro. Yo tendría una lista en la que la roja estaría al principio, otra en la que estaría en segunda posición, otra en la que estaría en tercera posición y otra en la que estaría en cuarta posición. Y esas son las 4 listas distintas que puedo hacer. ¿Qué pasa si yo lo intento hacer con principio multiplicativo? Pues yo cojo y digo, tengo aquí 4 cartas, pues elijo una de ellas, luego elijo otra, luego elijo otra, luego elijo otra. Formas de elegir la primera 4 formas, la siguiente 3 formas, la siguiente 2 formas, la siguiente una forma. 4 por 3, 12, por 2, 24. 24 cuando yo sé que realmente solo hay 6. Perdón, 4. ¿Por qué? Pues porque algo se está repitiendo. ¿Qué es lo que está haciendo que las cosas se repitan? Pues estas 3 verdes. ¿Cuántas veces se repetirán? Pues cuando coge estas mismas cartas verdes en un orden o en otro. Da igual si este lo cambio por este o si esta la cambio por este, porque la lista es la misma. Entonces, ¿cuántas veces se me repite? Pues tantas como formas de coger estas mismas 3 cartas en un orden o en otro, que en el fondo da igual. Formas de ordenar 3 cartas es 3 factorial, que es 6. Luego cada uno se me repite de 6 formas. Conclusión. De las 24 tengo que dividir por 3 factorial, que es 6. 24 entre 6, pues es 4. De todas formas, el principio de la división no es fácil de manejar y por lo menos para permutaciones existe una versión, digamos, más simple o más sencilla, que es la siguiente y que merece la pena utilizar, que es lo siguiente. Cuando yo quiera reordenar o permutar una serie de objetos, pero haya repeticiones, si yo aplico el principio multiplicativo, me encuentro con que yo lo que necesito es formas de ordenar esos objetos. Va a ser el número de objetos, el factorial del número de objetos, pero eso tengo que dividir por el número de repeticiones. A la hora de cantar el número de repeticiones, igual que antes, voy cogiendo cada una de las repeticiones y esa da lugar, de los objetos que se repiten, y eso da lugar a un número de repeticiones igual al factorial del número de objetos de ese tipo. Por tanto, lo que me encuentro es que el número real no es n factorial, el número real de listas que puedo hacer, sino n factorial partido por el número de veces que se me repite, y eso tiene fórmula, y es n factorial partido por el producto de los factoriales de las repeticiones. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, que veis que es fácil de manejar esto. Imaginemos que tenemos 3 verdes, 2 marrones y una roja. ¿De cuántas formas puedo ordenarla? O hacer una lista con las 6. Pues decimos, en principio tengo 6 cartas, 6 factorial, pero hay que partir por el número de repeticiones. Perdón, por el producto de los factoriales de las repeticiones. Es decir, aquí hay una carta que se repite 3 veces y una que se repite 2 veces. Pues es 6 factorial partido por 3 factorial, 2 factorial. Vamos a hacer otro. Imaginemos que tenemos 3 verdes, 3 marrones, 2 azules. ¿Cuántas listas podemos hacer? Pues en principio tenemos 8 cartas, 8 factorial, pero hay que dividir por el número de veces que se repite. Y el número de veces que se repite es el producto de las factoriales de las repeticiones. Las verdes se repiten 3 veces, 3 factorial. Las marrones se repiten 3 veces, 3 factorial. Las azules 2 veces, 2 factorial. O sea que el resultado es 8 factorial partido por 3 factorial, 3 factorial, 2 factorial. Decir que, a diferencia de lo que pasaba con las fórmulas de las listas, incluida la fórmula de las permutaciones, la fórmula de las permutaciones con repeticiones sí que merece la pena saberlo, porque aunque es una aplicación del principio multiplicativo y el principio de la división, no suele ser sencillo que a uno se le ocurra que el número de repeticiones es exactamente este. Por tanto, es mejor utilizar la fórmula y es más rápido para la mayor parte de los ejercicios. Bueno, con esto damos por terminado este tutorial y ya seguiremos en el próximo.